Hola, ¿qué tal? Soy Yamil Certuche de ZB Investing y en este pequeño video te voy a mostrar con un ejemplo real por qué es importante escoger al broker adecuado para operar en los mercados financieros. Bueno, si ya operas en los mercados financieros, conocerás a esta entidad llamada broker o denominada broker, que es el intermediario entre nosotros, los pequeños operadores de mercado, los minoristas, con el mercado de divisas, donde diariamente se están intercambiando, transaccionando cientos de miles de dólares y genera esto fluctuaciones en distintos instrumentos, los cuales pueden ser índices, acciones, futuros, divisas, criptodivisas, etc. Brokers existen muchísimos a nivel mundial y hay muchos de ellos que tienen puntos más fuertes para ser elegidos sobre otros. Una de las principales características es que estén regulados. Sin embargo, incluso entre brokers regulados llega a haber diferencias. Y es aquí donde debes considerar más aspectos. Una gran ventaja de este tipo de mercado es que todos los brokers deben, por ley, ofrecer un tipo de cuenta demo que le permita al usuario ver cómo se puede transaccionar con ellos antes de siquiera invertir dinero. Estoy grabando este video en julio de 2024 y hace unos días existió en el mercado un movimiento volátil que es común en las aperturas y cierres de meses o de periodos grandes y aproveché esta oportunidad para tener un ejemplo perfecto de a qué me refiero con lo importante que es escoger a tu aliado para operar en estos mercados y ser rentable. Para este ejemplo, estoy agarrando un instrumento en específico, que en este caso es la paridad del euro contra la moneda de Nueva Zelanda. Es el euro NZD o el euro contra el dólar neozelandés. Y estoy comparando el escenario del mismo periodo de tiempo de Multibank, que en este caso va a ser el broker A, contra XM Global, que es el broker B. Acá abajo te voy a dejar el enlace para que puedas ver el perfil de ambos brokers. Sin embargo, en este caso específico, te voy a mostrar la importancia de por qué no es igual trabajar con A que con B, sobre todo en este tipo de escenarios, que es donde puedes llegar a ver cuando un broker tiene ciertas debilidades operativas y eso se refleja en darte a ti una peor condición de mercado para operar. Condiciones donde incluso algunos de nosotros podemos llegar a ser afectados. Acá va el ejemplo. Ahorita en pantalla tenemos el MetaTrader de XM con una cuenta conectada. Esta cuenta tiene aquí abierto en el gráfico el par ya mencionado, que es el Euro NZD. Ahora, lo que quiero que vean aquí en pantalla es esta parte del gráfico donde tenemos las velas. De igual manera, si no tienes mucha experiencia en Forex, las velas es la acumulación de movimientos en un periodo determinado y la acumulación de velas generan un gráfico que es la fluctuación, el comportamiento de este instrumento en el mercado. A medida que el precio sube, es decir, que el gráfico va hacia arriba o las velas van subiendo, estas se pintarán de color verde y quiere decir que el euro está ganando posicionamiento sobre el neozelandés, en este caso, que es la segunda divisa. Si el gráfico empieza a caer, las velas se pintarán de color rojo y eso quiere decir que el neozelandés, el dólar neozelandés, está recuperando terreno contra el euro. La tendencia general que tú observes en un marco de tiempo es el comportamiento proyectado de este par. Es decir, en este caso, el euro NZD en este periodo semanal tiene una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque si comparamos el cierre de la semana, que lo tenemos del lado derecho, contra el inicio de la semana, que está del lado izquierdo, pues vemos que el precio está más arriba, es decir, mantuvo un comportamiento alcista y quiere decir que pues el euro está a la alza sobre el neozelandés. Ahora, además de esto, quiero mencionar que aquí en MetaTrader podemos agregar separadores que pueden ser diarios o semanales. En este caso son diarios. Entonces, la división entre cada una de las líneas punteadas es lo que se movió ese par de divisa en un día específico.
Ahora, ¿por qué es importante escoger el broker adecuado? Porque aunque nosotros tenemos aquí una visibilidad del mercado, no quiere decir que en realidad este sea el valor exacto de esta divisa. Tanto el spread como la forma como se muestra en las velas en el gráfico lo determina el broker. Los brokers tienen proveedores de liquidez que son los que les permiten tener pues esa solvencia económica para que tú transacciones y para que ellos te puedan pagar tus compras o deducir, pagar tus beneficios o deducir tus pérdidas. Entonces, algunos brokers son conocidos porque si no están regulados o no tienen tan buena liquidez, pues van a amañar el gráfico, por así decirlo, y no te van a dar un tipo de cambio competitivo o una proyección real de lo que pasa en el mercado. Aquí quiero que vean esta parte que es donde yo noté una gran diferencia entre estos dos brokers que estoy comparando en esta semana. Y es que la semana pasada hubo una noticia referente al NZD que afectó este par y generó un movimiento bajista muy fuerte. Si nos acercamos a esta parte que acabo de marcar con un rectángulo y quito la división, es decir, la línea punteada para que no les haga ruido, verán que esta vela, que es muy pequeña y es alcista porque es verde, tiene una mecha enormemente bajista. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hubo una manipulación para que el precio bajara momentáneamente. Ahorita estamos en un gráfico de 30 minutos, es decir, en tan solo 30 minutos generó ese bajón y volvió a subir, probablemente para agarrar algunos incautos aquí que tenían stop loss y pues tomar esas pérdidas, tomar ese dinero y llevárselo, ¿no? Ahora, el precio llegó hasta 1.7538. Vamos a ver, de eso contra la base de la vela son 60 pips. Podría no parecer mucho, pero en un par de esta naturaleza es un movimiento bastante grande, considerando el marco de tiempo del que estamos hablando. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, vamos a verlo ahora en Multibank. Aquí estamos en Multibank, tenemos exactamente la misma configuración visual, es el mismo periodo de tiempo, es la misma semana y es el mismo instrumento. Y aquí tú claramente vas a ver la diferencia en el mismo periodo de tiempo, que fue el cierre de junio, apertura de julio, donde esa misma vela se ve totalmente diferente. Voy a marcar el recuadro para que te ubiques en la parte donde marcamos en el otro broker. Ahora, si nos acercamos, podrás notar que la vela es muy distinta. Aquí te voy a poner en pantalla la división para que veas un escenario contra otro, pero recordemos que en XM la vela era pequeñita y era una mecha larga que bajaba hasta unos 75.38. Voy a marcar aquí esa línea. Es más o menos ahí. Pero en Multibank no solo bajó ahí, sino bajó más abajo y estuvo más tiempo porque no generó una mecha, sino que hizo el cierre de la vela abajo. Es decir, se mantuvo esos 30 minutos. La diferencia aquí, y podemos desglosarlo a velas más chiquitas, pero en la vela de 30 minutos donde estamos, el hecho de que en XM lo veamos como una mecha, quiere decir que el precio sí llegó a esa zona y luego subió, pero la vela cerró arriba. Es decir, en esos 30 minutos tuvo el bajón, se recuperó y continuó con su tendencia. Acá, en esos 30 minutos, no hizo eso, sino que cerró abajo, no nos dio una mecha, sino generó un cuerpo, el cierre de la vela fue abajo y después retomó y no fue un salto de 60 pips, sino que vean la diferencia, acá en realidad son 80 pips, más de 80 pips, lo cual es una diferencia abismal, aunque parezcan tan solo 20 pips, hablando de términos de desempeño, es una diferencia grandísima que a cualquier trader le pegaría muchísimo. No solo eso, sino que aparte del bajón, muy probablemente el spread se separó bastante y si alguien metió compras, sus compras quedaron muy por encima y si alguien metió ventas, estas quedaron muy abajo.
Entonces, por ejemplo, si tú por alguna razón tienes un robot o ejecutaste tú una venta en el Ebro NZ de aquí, pues ya no te la puso donde estaba el precio, sino que el spread lo abrió el broker por la falta de liquidez y te generó la orden súper abajo, probablemente acá o hasta acá al fondo. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya se recupera el precio y continúa su movimiento? Tu orden ya está 60, 80 pips por debajo del precio. Ahora, no quiero decir que este movimiento lo generó de la nada Multibank, para nada, lo generó el mercado, es decir, todos los brokers tienen algún tipo de movimiento similar. Si tú vas a este periodo de tiempo en este instrumento, pues encontrarás diferencias o anomalías comparando un broker con otro. Pero aquí yo comparé XM con FBS, con HFM, con varios brokers con los que trabajo, y en definitiva Multibank fue el que destacó porque se cambia muchísimo como genera el movimiento contra el resto. Ojo, aquí estoy hablando de 4 o 5 brokers donde tomé el mejorcito y el peorcito y comparé esos dos. Pero si tú te pones a hacer este ejercicio a gran escala, encontrarás que Multibank no está para nada cerca de ser el peor. Hay muchísimos otros que son mucho más descarados y que no solo eso, sino que tienen recotizaciones o tiempos de ejecución lenta, que son otros factores que te pueden hacer que de por sí ya es difícil tener una estrategia rentable en el mercado, pues así lo va a ser mucho menos porque pues están metiéndote trabas para que tengas un buen desempeño. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo? Que evalúes los puntos fuertes de tu estrategia contra el tipo de broker y el tipo de cuenta que ofrecen. Es decir, probablemente habrá gente con quien está muy cómoda trabajando con Multibank, pero yo no recomendaría para alguien que esté iniciando o que opera con robots, por ejemplo, y sobre todo si no tienes coberturas o métodos para proteger tus órdenes, pues que evites este tipo de escenarios. En nuestra plataforma, por ejemplo, en Z Investing, aparte de los robots operativos y gestores, tenemos una herramienta, por ejemplo, que te inactiva todo el trading automático en periodos de alta volatilidad. Entonces, si pega una noticia y existen este tipo de movimientos, los robots se apagan para que no entren órdenes en estos escenarios, y precisamente este es el tipo de cosas que queremos evitar. Ahora, XM aquí nomás fue un ejemplo, como te digo, de los 5 brokers que tomé, fue el que mejor estuvo posicionado, es decir, ese movimiento lo reflejó de la mejor manera. Si conoces otro broker que al igual que XM te entregue muy buena lectura del mercado, ponlo acá en los comentarios. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas crear una cuenta demo o una cuenta real con bono de XM para que tú mismo lo pruebes y lo estés monitoreando. Y si te gustó este experimento, recuerda que todas las semanas vamos a estar subiendo contenido relacionado con el trading, con las inversiones. Déjanos un like, suscríbete y bueno, nos veremos en otra transmisión. Hasta luego y muchas gracias.